Hola amigos. La tensión está en su punto máximo en el nuevo episodio de Uzak-Seir. Mientras Sadakat espera la noticia del divorcio, Cian anuncia la decisión del tribunal. A medida que aumenta la tensión entre Alia y Cian, el movimiento de Gur complica aún más las cosas. Entonces, ¿qué hará Zerrin en la mesa de la boda? ¿Podrá la roca crecer? Todos los detalles y novedades explosivas próximamente. Estamos esperando tus comentarios sobre el episodio. Así que comencemos nuestro análisis sin perder tiempo. Cuando Cian y Alia regresaron a la mansión, la señora Sadakat estaba esperando escuchar la noticia del divorcio. Sin embargo, Cian dice que el tribunal no los divorció. Cuando Alia va a sus habitaciones dice, te estoy escuchando. Cian dice, se lo dije y se lo diré. Te estoy escuchando. No tengo nada que decir. Dije lo que tenía que decir en el tribunal. Usted claramente ha cometido un delito. Prácticamente mentiste delante del juez. Trabajé mucho con Cian Erol. Me costó mucho memorizarlo por la noche, pero logré convencerlo. La señora Umu prepara postre birmano en la cocina. Sain llama a Nare. Habla como si fuera a casarse con Zerrin Demir. Él pregunta, ¿hablaste con él? Nare dice que hablé con ella y no se casará. Sin embargo, Sain no tiene esperanzas de salir, ni tampoco Zerrin. Kaya escucha su conversación. Él dice que tengo que recoger a Zerrin. Dice que el halcón debe salir. Por otra parte, muchos regalos llegan a la casa de Demir Zerrin. Demir dice que se casarán antes del juicio. Te traje un vestido para que lo uses. Me molestaste porque no lo usaré. Seida también salió de su casa con su vestido de novia. Pero mi hermano no tiene culpa del incidente. Tú también vendrás a mi vestido de blanco. Si no llevas vestido de novia no lo firmaré. Sain dice que él tampoco puede salir. Cian habla con Sadakat. Él dice, no vengas más a mí con el tema del divorcio. Lealtad te apasiona pero no puedes tocarla. Esto acabará contigo. Me asusto cuando miro tu cara. Estás celoso. O bien enviarás a Gur lejos o lo matarás. O bien, refrésquese. Él dice que no te arrojarás ni a ti ni a mi nieto al fuego. Alia se prepara para ir al hospital. Cian lo deja en el hospital. Sin embargo, se encuentra con Gur en la puerta. Cian quiere hablar con Gur. Él le dice que conozca su lugar. No quiero que termines cerca de esta chica. Vamos, no estás pensando en mí. No piensas en ti mismo. ¿No estás pensando en esa chica también? Él dice que tiene un buen trabajo. Cuando Cian se va, Gur dice a sus espaldas que tenía picazón. Por otro lado, Enjin y Cian intentan por todos los medios sacar a Sain. Enjin le pregunta a Cian sobre la mía. Cian habría llamado hace mucho tiempo después de la audiencia, dice. Pero él no llamó, añade. Mine viene a su habitación para hablar con Alia. La mía pregunta por qué no me trajiste como testigo. Alia dice que si te hubiera puesto en el estrado, habrías sufrido un gran daño. La mía pregunta, ¿actuaste así porque Cian dijo que te amaba? Él dice que si hubieras querido podrías haber resuelto este asunto en una sola sesión. Cian y el viejo llegan a Fidan y Zerrin. Cian dice, me preguntaba cómo estabas. Fidan dice que somos malos gracias a ti. Cian Kaya amaba mucho a esta chica y todavía la ama mucho. Él dice que no lo hagas. Cian nota la desesperación en los ojos de Zerrin. Zerrin está dividida entre dos opciones y se queda parada frente al vestido en su habitación. Ella no puede contener las lágrimas. Ozkan habla con Nare. Él te pregunta por qué no le dijiste nada a tu hermano. Él no puede entender el silencio de Nare. Había preparado baklava para Umu Jaan y Alia. Cian también retira la silla de la habitación. Su cama cambia. Cuando no encuentra dónde sentarse, duerme en el suelo. Cian la obliga a acostarse. Alia dice obstinadamente que no irá a la cama. Cian dice me voy ahora, cuando regrese te veré acostado en esta cama. Gur y Mine salen a cenar juntos. Gur dice en la corte que Cian ama a Alia. Alia también miró estas frases con ojos brillantes. Las palabras de Gur provocan que Mine sufra una crisis nerviosa.
Gur llama a Cian desde el teléfono de Mine. Cian se acerca a ella después de la llamada telefónica. Él lleva a Mine a su casa. Gur ve esto como una oportunidad. Ella inmediatamente envía un mensaje a Alia. Cian está con Mine ahora mismo, dice. Cian lleva a Mine a su casa. Mientras tanto suena el timbre. Cuando Cian abre la puerta, encuentra a Alia frente a él. Alia pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Alia dice que no ibas a engañarme. Cian dice entra. Cuando Mine la ve, se enoja con Alia. Mine, Cian no puede amar a nadie más que a Merim. Él tampoco te amará. La contraseña del disco Flash es Merim. Baran también lo sabía, dice. Cian, que se da cuenta de que Alia aprendió todo de Gur, inmediatamente termina a su lado. Una hermosa mujer lo golpea. Alia regresa a la mansión. Dice que no puede comunicarse con Cian. Dice que Cian está en la comisaría. Todo el mundo allí dice que ahora van a sacar a Cian Bey. ¿Lealtad? ¿Por qué te metes con este tipo? Él pregunta, ¿es fácil detener a este hombre? Él continúa diciendo que no se quedará callado más. Alia espera a Cian en la mansión. Sadakat le pregunta a Alia qué hiciste para que este hombre se encontrara cara a cara con Cian. Alia dice, ¿qué derecho tienes a hablarme así? Sadakat dice, soy la madre de tu marido. Alia dice que yo también soy tu novia. Él dice que también tengo derecho a ser respetado. Sadakat dice que no se reunirá con este hombre. Alia pregunta por qué no la amabas cuando Mine te amaba así. Cian pregunta por qué insistes tanto. Él dice que ahora descansaré. Alia piensa en las palabras de Mine. No puede amar a nadie más que a Merim, dice, tú también tendrás que esperar. Fidan llega a Zerrin. Zerrin lleva su atuendo. Le pide a su madre el anillo que le dio Kaya. Deja el pasado atrás, retoño. Miremos hacia el futuro, dice. Zerrin, he hecho todo lo que me has obligado a hacer hasta ahora. Dijiste que me casara, me voy a casar. Solo me queda un anillo en mi mano. Él dice, no me quites eso también. Fidan se da cuenta de cuánto daño le hizo a su hija. Mientras Kaya y Cian salen juntos de la mansión, Mine llama. Dice que a Gur le gusta a Alia. Nare también va a la mansión de Demir para hablar con él. Ozkan por su parte no quiere quedarse al margen de los acontecimientos. Él va inmediatamente tras él. Ekmel le dice a Sain que dormirá en la mansión esta noche. Sain dice, ¿qué es lo que no sé, papá? Están trabajando excelentes abogados. Él dice que tienes que hacerte cargo de las cosas. Hay mucho trabajo por hacer, añade. Nare dice que quiere reunirse con Demir. Mientras tanto, Alia intenta indagar en el pasado. El pasado de Cian y su habitación privada despiertan gran curiosidad. Alia no puede abrir la puerta de la habitación de Cian. Nare le dice a Demir que no se case con Zerrin. Querías vengarte del diablo. Pero él dice que mi hermano no tiene culpa en este asunto. Seida no quería el divorcio. Porque se había enamorado de mi hermano. Demir, él solo me amaba a mí. Cian no correspondió al amor de Seida. Dice que se suicidó porque no podía aceptar esto. Demir dice no lo creo. Y añade, me voy a casar. En su desesperado camino de regreso a casa, Nare se encuentra con Ozkan. Ozkan dice que le contará a Kaya todo lo que ha aprendido. Tan pronto como se sube al coche, llama a Kaya. La Roca todo lo aprende. Inmediatamente se dirige al salón de bodas. Nare busca desesperadamente a Cian. Se casará con Zerrin Demir. La Roca también aprendió. Él dice que va al salón de bodas. Cian también parte en busca de Kaya. Mientras Demir va a la sala del tribunal con Zerrin, Sain también es llevado a la audiencia. El proceso de matrimonio ha comenzado. Tú, Zerrin Albora, ¿quieres casarte con Demir? En ese momento entra Kaya, enojada. Él intenta tomar a Zerrin. Si no me caso con Zerrin Demir, mi hermano no podrá salir de prisión. Por eso dice ve Kaya. La Roca pregunta por qué. Nare tiene que contarlo todo. Él dice que hay un récord.
De esta manera, si Zerrin se casa, presentará el expediente ante el tribunal, dice. No será fácil calmar a Kaya afuera. Lo sabías pero no se lo dijiste a Kaya, Nare. Él dice que ya no eres mi hermana. Cuando Kaya no se calma, Cian la deja inconsciente. El oficial vuelve a preguntar para obtener una respuesta de Zerrin. ¿Estás de acuerdo en casarte? Zerrin responde que está desesperada. Demir también responde que sí. Cian se siente avergonzada cuando mira a Zerrin. Sin embargo, Zerrin está muy enojado con su madre. Mina le pregunta a Cian, ¿preguntó algo sobre Mary? Alia dice que no pregunté. La mía le dice a Alia, preocúpate por Merin. Llega un vídeo donde Zayn es absuelto en el tribunal. El halcón fue salvado. Mi hija ha estado muy enojada con Fidan Demir hasta hoy. Él responde, no la molestes más. Cian le pide ayuda a Alia. Él dice que no puedo detener a Kaya, ayúdame. Alia dice que no es fácil para Zerrin. Él pregunta si saldrá el halcón. Cian Erol llamó. Dice que liberarán a Zayn. Todo es muy difícil para Alia Kaya, pero ella tiene una familia que superar. Él dice que estás aquí. Luego le dice a Cian que no es tu culpa. Demir llega a la mansión con Zerrin. Demir le dice a su padre, te traje a tu novia. El estado devastado de Zerrin es visible para todos. Esta es nuestra sala de hierro. Él dice, descansa un poco. Luego sale de la habitación. Alia llega al hospital. Desea que Gur se mejore pronto. Alia pregunta por qué me enviaste un mensaje. Gur dice que sería mejor que no te acostumbraras demasiado a estos lugares. Alia pregunta qué significa esto. Gur dice, no caigas en el abismo en este camino que has tomado para tu hijo. Zayn está muy enojado con su madre y con Nare. Él dice, ¿nunca pensaste en Zerrin? Nare vuelve a ver a Ozcan a su alrededor. Ozcan dice que se pregunta qué más puede hacer. Cian le dijo a Nare, nunca volveré a verte junto a este hombre. Él dice que vendrás a la mansión conmigo. Nare dice que mi madre me enviará de regreso. Zayn corre inmediatamente hacia Demir. Cuando Zerrin ve a su hermano, lo abraza. Él quiere tomar la mano de Zerrin y llevársela. Demir dice que no puedes llevarlo a ninguna parte. Ella es mi esposa, responde. Zayn no quiere abandonar Zerrin. Zayn es golpeado por los hombres de Demir en la puerta. Zerrin, hiciste lo mejor que pudiste por mí. Hice un trato y lo firmé. Ahora soy su esposa, dice. Continúa diciendo, ve hermano. Zayn abandona la mansión devastada. Zerrin no puede contener las lágrimas mientras se despide de él. Sadakat Nare pregunta, ¿qué estás haciendo aquí? Umu dice que prepares la habitación de Nare. Cian dice que Nare no volverá a estar con Ozcan. Alia está muy sorprendida al ver a Nare frente a ella. Kaya le dice a Nare, lo siento hermana. Nare también le pide disculpas. Cian agradece a Alia. Una conversación amistosa comienza en la cocina. Alia dice que no es tan importante. Cian dice ve y aplica crema. Umu añade que traerá la leche. Mientras Zerrin está en la habitación, Demir se acerca a ella. Él dice buenas noches. Zerrin cierra los ojos. Demir dice abre los ojos. Zerrin responde, haz lo que quieras. Cuando Cian ve a Alia en el sofá, dice que está tratando de hacer algo por ella. No te miré. Después de contarle esto a Alia, sale a la terraza. Alia recuerda las palabras de Mine. Toma la llave del bolsillo de Cian y se dirige a la habitación secreta. Comienza a buscar respuestas a sus preguntas. Llega a un CD. Luego lo abre y comienza a mirar. Hay una boda. Todos están muy felices. Es la boda de Mary y Cian. Su padre murió en esta boda. Cian encuentra a Alia mirando el vídeo. Alia pregunta, ¿le dispararon a tu padre en la boda? ¿De quién es esta boda? Cian responde, es mío. Alia, Merim es tu único amor. Cian confirma que Alia dice que su único amor es Merim. ¿Hacia dónde crees que irá la relación de Cian y Alia? Zerrin realmente será feliz con Demir.
¿Se rendirá la roca? Comparte tus comentarios con nosotros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para nuevos episodios y desarrollos explosivos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.